clientes necios, de clientes necios, de clientes necios. Pues aquí estamos los clientes necios, como siempre, con sus anfitriones, el Giovanni Too White to Be Mexican. Hola, ¿qué tal? Mi queridísimo DJ Chabacano, también del otro lado, en Brooklyn. Sí, ¿Cómo estás? estamos Brooklyn y Queens aquí representando como siempre, y más que honrados y felices de poder contar hoy con la presencia de Gabriel Nuncio, que se nos une hoy en la conversación. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, gracias por la invitación. Esta es la tercera vez que hago algo así en Zoom y presiento que ese es el tipo de cosas que van a prevalecer cuando esto se vaya, que esperemos sea pronto. Pero sí, este tipo de conversaciones creo que serán parte de nuestra vida. Es interesante porque de cierta manera ha facilitado el acceso a conversaciones un poco más directas con la gente, porque por general siempre todo el mundo estaba en pre-coronavirus muy ocupado, estaba afuera, estaba haciendo todo su trabajo, pero ahora hay como esta necesidad también, aparte de saber como en qué estamos todos, ¿no? No sé si te ha pasado como de qué es de tu vida, ¿no? Sí. Han sido muy peculiar. Bueno, acá ya vamos en nuestro día 115, me parece. Tengo esa precisión porque bajé una aplicación que se llama Duolingo para aprender francés. Todos lo hemos pensado. Sí, vamos a aprender como 20 idiomas, tú sabes, todavía estamos... Y antier se acabó mi racha de 112 días y estaba yo muy desconcertado, pero bueno, ya también un poco es una buena señal de que estoy más ocupado. O sea, ya tenía varios días en que me estaba costando mucho esos 10 minutitos diarios de francés. Ya hablando, ¿no? De cómo te ya muy afrancesado. Me gusta llamarle doctorado a la aplicación. Súper bien. Lo que les iba a comentar es que han sido, obviamente, yo estaba en un llamado cuando, yo también soy, bueno, es un poco grandilocuente decirlo así, pero soy actor también, o sea... Lo sabemos. No tienes que irte mal por eso. Y yo estaba en un llamado cuando nos avisaron y fue todo muy frenético. Como que me enteré en el minuto 1 que la NBA había cerrado y para mí ese fue el pináculo. O sea, decir, ¿Y si la NBA cerró? Se acabó el mundo. O sea, no puede ser. Y así, tac, empecé a recibir llamadas y de pronto ya es como charla, oigan, pues era como el 14 de marzo. Vamos a parar, pero bueno, no se preocupen, nos vemos en abril. O cuando sea. No, pero era la inocencia de ese momento de no entender que estábamos entrando en un hiatus, en un paréntesis muy peculiar. Pues justamente el cine fue como fue la escena que todos estábamos esperando de alguna película de ciencia ficción, ¿no? Sí, que en ese momento en la Ciudad de México era la época de jacarandas, entonces también era muy extraño, ¿no? Como, porque están familiarizados con las jacarandas, ¿no? Es una flor violeta muy linda y la ciudad se pone morada y es muy bello y de pronto decir, ok, pero está sucediendo esto horrible. O sea, es como, ¿qué es este apocalipsis con jacarandas del que nadie me contó nada? El apocalipsis más bello, ¿no? Con una bella vista desde tu ventana porque estás encerrado. Claro, aparte de la Ciudad de México se limpió hasta, o sea, yo lo puedo detectar porque puse un arbolito enfrente de mi edificio que la gente lo convirtió en basurero y lleva 3 meses creciendo ese arbolito. Sabes que le estaba contando a Gio acá, que este fin de semana por fin me aventuré fuera de Brooklyn a la ciudad por una cuestión que tenía que devolver, y el montarse en el subway en estos días es una cosa impresionante, casi brilla, no hay ratas por ningún lado. Todo el mundo se está comportando ahí en su sitio tranquilo y qué sé yo qué. Es como, wow, es como una cosa, no es como borrón y cuenta nueva. Sí, está muy interesante y al mismo tiempo, sí, ese universo prolijo contra los números
que no ceden y es muy raro, es muy extraño. Y ahora decir que voy a hacer una película, yo veo reacciones de la gente como, ok, ¿cuándo dices tú que vas a hacer esto? Nos estabas platicando que vas a grabar una película en septiembre, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo estás tan seguro de que vas a grabar esta peli en septiembre? Bueno, tengo que comprármela yo porque tengo que permear al resto del equipo con seguridad porque si no, no lo logramos. Voy a ser el protagonista de la película. Es una codirección. Bueno, es un guión que coescribí también. Desde mi productor, o sea, es como que son demasiadas fichas mías como para mostrarme timorato, entonces por lo menos trato de contagiar a la gente que esto va a pasar con todas las medidas necesarias, porque también pues es importante respetar al virus, ¿no? Claro, sí, ser consciente. Pero quería darle un poquito de trasfondo aquí a nuestros podcast oyentes y videntes, porque estamos ambos en YouTube y en Spotify y en todas las otras portales. Y darle un poquito de trasfondo, ¿no? Explicarle a quienes no nos sintonizaron antes, ¿verdad? ¿Por qué tú estás aquí con nosotros? Y surge todo porque pues hicimos un episodio sobre la película de Ya no estoy aquí. Y entonces cuando comenzamos, ¿verdad? Cuando proyectamos el episodio, siempre tenemos como un after en Instagram y si puedes tener una ahorita un poquito más tarde. Porque salimos los martes. Entonces, pero durante ese after, pues, se conectó Rafa, nuestro amigo en común, Rafa Báez. Estábamos hablando ahí sobre la película y me dijo, espérate, yo conozco a Gabriel, qué sé yo qué, y teníamos tantas y tantas preguntas. A partir de esa conversación, pues, que decidimos, pues traerte aquí, tenerte con nosotros. Muchas gracias. Sí, y pues ¿eres productor ejecutivo de...? Sí, ¿quieren que cuente un poquito? Sí, bueno, te quería preguntar primero que nada, dentro del mundo de la cinematografía, ¿qué es lo que significa ser un productor ejecutivo? Mira, en México es un crédito bastante flexible, de un gran espectro. Digamos que yo tengo, o sea, mis principales aportaciones al proyecto fueron desde muy al principio y muy al final. Y muy al final me refiero a cosas que están sucediendo ahorita todavía. Yo tengo una productora que se llama Bengala. Bueno, tengo con varios socios, somos un equipo bastante grande. Y uno de los principales motores cuando empezamos es que no íbamos a ser una productora, íbamos a ser una agencia de desarrollo de proyectos. Y entonces, como hay un periodista y somos varios guionistas, nosotros queríamos buscar historias, escribir historias y dárselas a productores para que las llevaran adelante. Esto es una época también pre-Netflix, o por lo menos en México. Definitivamente pre-Netflix, antes de que Netflix empezara a producir su propio contenido o a comprar contenido que le llama original. Entonces sacamos esta convocatoria en toda Latinoamérica y el ganador fue Frías con un texto que se llama Ya no estoy aquí. Entonces, la verdad es hay un premio que es muy simbólico, pero luego la historia sucediendo en Monterrey y nosotros, todos los socios siendo de esta ciudad que está a 3 horas de Texas, bueno, 2 horas de Texas, pero uno se quiere alejar de Texas lo más que puede. 2 horas y media de Texas. Estábamos bastante pues familiarizados con el mundo, con los personajes y empezamos a hacer los primeros esfuerzos para levantar la película. Se hizo algún casting, se vieron locaciones,
nos empezamos a mover. Y luego nos dimos cuenta que la película tenía complicaciones de ese momento que permearon todavía muchos años después. Y para mí es muy, muy interesante ese tema, que es nosotros levantar los recursos. Se empezó a complicar porque la gente, cuando leía la sinopsis o veía la presentación o el pitch, lo que sea, todo lo sintetizaban o lo destilaban a el cholo. Entonces decían, ¿qué más traes, por favor? O sea, no, esto no veo por dónde. Y nosotros nos asociamos en ese momento con la productora, que es la que fue uno de los principales engranes, que se llama Panorama, con quien llevamos otros proyectos. Y con ellos empezamos a hacer el esfuerzo por levantar la película. Finalmente, y esto sí es algo de un productor ejecutivo, yo por distintas piruetas doy con los contribuyentes / inversionistas. Es un tema peculiar en México. Uno de los principales fondos de cine se consigue a través de estímulos fiscales. Me parece que en Dominicana también existe en Colombia, existe en Brasil, y creo que también lo tiene Chile. De eso es todo un programa, hay una conversación enorme sobre este tipo de fondos que por una parte son definitivamente han levantado el cine nacional. O sea, uno lo puede ver con los Arieles, que hace 15 años los Arieles pues eran un par de películas ahí que se lograban, que tenían cierta dignidad salir en las premiaciones, y ahora cada año son películas que representan de manera muy digna a México. Entonces encuentro a estos contribuyentes después de varios años de escuchar de la otra productora y de la nuestra como no vamos a apoyarte este tipo de películas. Wow. Conseguimos $1 millón para arrancarla, y en ese momento yo doy un paso atrás en la película y digo, bueno, ya están estos recursos, ustedes no seamos demasiados productores porque eso le va a costar también al proyecto, y es como concentremos las energías y abramos los canales de comunicación por cualquier cosa. Y durante muchos años esa fue la relación con Frías, que me iba contando cómo iba avanzando, le iba yo tratando de facilitar cosas. La verdad es que la película, yo a veces siento que el productor es un mediador entre el autor y su obra, y eso fue lo que hice después de esa aportación, porque era Frías, como tenía ciertas dudas y las compartía o inquietudes, pero finalmente la obra está ahí gracias a que él fue el que le empujó y fue se fueron sumando productores. Ya cuando tienes el primer recurso, la bola de nieve es más fácil que vaya creciendo. Oye, y una pregunta en base a ya la película en sí. Esta película estaba pensada en salir en teatros, pero obviamente se vino el coronavirus y fue su lanzamiento en Netflix. Pero yo siento que la película tuvo una repercusión, y lo estábamos hablando cuando hicimos el otro programa, y tú nos corregirás. Tuvo una repercusión enorme. O sea, aquí en Estados Unidos tuvo un boom, y tú nos vas a decir, pero hubo todo un movimiento, ¿no? Yo la vi con mi esposa, que mi esposa es americana, y le encantó como esa perspectiva del personaje que como dices, más que hablar, como dices, del cholo, como lo quisieron poner, es más un personaje solitario que se viene a otro país. Yo estoy justamente en Jackson Heights, que es de donde está. Y creo que la manera en la que está desarrollado el personaje es muy buena, porque realmente habla de comunidad, de cómo tú perteneces a un círculo de gente, dejas ese círculo por X u otra razón, y pues extrañas ese círculo, ¿no? Y bueno, esa como dualidad de Estados Unidos, México, y aparte un México que es Monterrey, que aparte es el norte, que está, como dices, súper cerca de Estados Unidos, y de una comunidad que no conocíamos mucho. Yo no la conocía. Y me acuerdo que mi esposa hasta me preguntaba, oye, pero ¿tú qué sabes de esta gente de Colombia? Y le digo, no sé nada. Lo que sé es lo que estoy viendo en la película, pero
qué interesante que alguien se dio la tarea de sacar este grupo, ¿no? Y bueno, la idea, ¿cómo salió? O sea, ya había partes donde el director, Frías, ya conocía a este círculo de gente, o cómo se dio toda esta conceptualización del... Yo creo que haces 13 puntos que me parecen que son muy interesantes y que voy a tratar de abordar, que es primero el tema de Netflix. El segundo es sobre el personaje en Nueva York, y el tercero es cómo Frías hizo un gran trabajo de inmersión. Porque en realidad eso es como el ejercicio del periodista de meterse a esto. O sea, la verdad es que es muy extraordinario cómo Frías ahorraba un poco de dinero para irse a Monterrey, a las fiestas, a los lugares, y como se hace periodismo, que le preguntas a alguien, y ese alguien conoce a alguien y te empiezan a meter. Y esto también va de la mano con un gran trabajo que hizo el director de casting, que se llama Bernardo Velasco, que tiene la peculiaridad de ser también el protagonista de los Spookies. Ah, claro, buenísimo. Entonces, Bernardo hizo este casting que, pues, la verdad es que es espléndido, porque es meterse, es un boca en boca de conoces a alguien que conoce a alguien, de poner una manta fuera del lugar y buscamos actores para película, y de repente en el metro te encuentras a un chico que dices, mira, me gusta cómo luce, le haces un casting, híjole, no funciona, pero hay que trabajar más con él, y así empiezas a crecer tu talento, el talento, el casting. No todos son de Sierra Ventana, de hecho tengo la impresión de que solo uno es de Sierra, de la Independencia, donde sucede, y el resto es de Escobedo, me parece que hay una de San Nicolás, que son los distintos municipios del área conurbada de Monterrey, que son municipios áridos, industriales, hostiles. Y eso se retrata súper bien en la película, ¿no? El ambiente donde ellos están. Que incluso la Independencia es muchísimo más colorida que cualquier colonia de Escobedo, Nuevo León. Hablamos de las favelas en Brasil, ¿no? Sí, es muy interesante esta colonia Independencia, porque fue cuando surge en Monterrey. No me voy a expandir mucho en esto. Monterrey fue refundada, digamos, en 1890 a partir de la cerveza. O sea, la cerveza Cuauhtémoc Moctezuma, que es Tecate, Carta Blanca, Sol, etcétera. Ese fue como el gran impulso para que la ciudad de Monterrey como ciudad de industria creciera. Y su primer barrio marginal es la Independencia, que se le llamaba el barrio San Luisito, por San Luis Potosí, porque la mayoría de los migrantes locales venían de allá. Entonces, es muy atinado hacer la película en la Independencia, donde es el barrio, o sea, es el primer barrio marginal de Monterrey. Qué interesante. Y luego, bueno, eso es la parte de la inmersión sobre cómo encontrar a este personaje. Lo otro es que Frías, viviendo en Nueva York y habiendo pasado una temporada complicada en Nueva York, yo creo que de ahí hizo varias analogías con el personaje. Yo, habiendo vivido una breve temporada, ¿no? Si hay una ciudad que te puede hacer sentir miserable, yo creo que esa es Nueva York. Definitivamente. Bien. Siempre le hemos dicho a Nueva York que es como el esposo golpeador, que te golpea y todo, pero después ya dices, pero aún así lo quiero, ¿no? Ya. No, o sea, mi experiencia ya aún dentro de las facilidades que yo, o sea, que tenía una novia, ya tenía ciertos conocidos, sabía inglés, o sea, teniendo como todas estas herramientas, es tu posibilidad de ser vulnerable en Nueva York, pues ya todo, o sea, es un lugar común decirlo, sí. Pero vivirlo, sí, es una cosa horrible. Te conviertes acá en uno del montón, ¿no? No, y bueno, yo siendo del desierto, además, como ese frío de febrero, que es como un invierno, pero ya sin las luces de Navidad, como que es un invierno sucio, que no, con la nieve sucia y tal. Puta, lo odias. Y eso está
a mí me parece una decisión bastante acertada la de Frías, como presentar además un Nueva York que es Queens y que es, yo creo que, o sea, reconoce la calle de Roosevelt quizás, pero es un Queens muy particular, o sea, no hay ninguna toma como de establecimiento en Nueva York. No, y de hecho, por ejemplo, yo la conozco porque sé que está a 2 cuadras y obviamente estábamos, mi chava y yo, mira, aquí es la 81 tal, pero lo interesante también es que, por ejemplo, yo que vivo en Jackson Heights, hay una división bien extraña aquí, porque, por ejemplo, yo teniendo a mi esposa que es blanca, hay una división que, por ejemplo, de la Roosevelt para ciertas avenidas, que es la 37, la 35 tal, se vuelve ya como un suburbio, ¿no? Entonces, hay como sus grupos, o sea, hay mucha diversidad, pero a la vez también hay como una parte que es como que es una ceguera y aparte esta cuestión de la gentrificación que ya empieza también a abordar acá, ¿no? Pero la Roosevelt es intocable, o sea, la Roosevelt es ese lugar como muy bizarro que tiene todo tipo de bares y cantinas y medio casi tables, piqueras, pero del otro lado después te encuentras con una onda muy suburbio, su bazarcito, tal, pero esa parte de, como dices, del underground de Queens, pues y de Jackson Heights, pues es súper interesante verla, ¿no? Porque yo a pesar de que vivo acá, yo no la había visto, ¿no? Entonces también es bien interesante. Mi chavo una vez quiso entrar a un bar aquí en una de esas, de esos clubs de aquí y no la dejaron entrar por ser muy blanca, güey. No, y fue chévere que la retrataran porque además también, y de cierta forma conectando con el tema de coronavirus, son áreas que también son bien densas, ¿no? En términos de población. Pero lo que a mí me pareció bien interesante es cómo este muchacho, pues en un área tan densa está tan solo. Claro. ¿No? Y cómo pudieron retratar eso en la película, que me pareció bien interesante. Y sobre lo que mencionaban así de esos espacios que aunque tú vivas ahí y los identifiques, no tienes un acceso, pues ese es el diálogo que se hace en Monterrey, porque yo conozco esos barrios al haber crecido ahí, un poco y al ser también, pues, de los suburbios, o sea, de colonia residencial, pues los vives, pero medio de refilón. Y claro que los identificas, e incluso cuando hablan, pues es como, yo entiendo esto, o sea, este slang lo conozco, pero pues sí, también es no he dejado de ser yo un extranjero de alguna manera en esa geografía tan particular. Y eso me parece muy valioso también de Netflix, que dentro de todo lo que le podemos criticar, creo que han sabido reconocer, identificar y potencializar este tipo de historias. Yo recuerdo en el 2012, creo, 13, cuando salió la película de Beast of No Nation, ¿se acuerdan? Que me acuerdo que Fukunaga, a quien conozco, era una historia que él tenía pues 10, no sé, 8 años tratando de hacer, una película muy complicada en África, con la mayoría eran no actores, solo Idris Elba era el único actor, condiciones súper difíciles, va, la hace, la edita, tal, y se convierte en una película de un lugar tan específico, tan alejado a un Zoom de nosotros, que fue muy impresionante luego cuando Netflix fue su primera apuesta para salir al mundo como la primera película original de Netflix. Y me acuerdo el drama de Carrie era como, qué lástima, yo había pensado en mi película para cine, pues no dejamos de ser una generación que nació, y que nos gustan las salas de cine, claro. Claro, o sea. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, se dio todo este boom también en internet, en redes sociales y demás, y platicábamos también de eso, de a lo mejor fue benéfico de cierta manera, y como dices, es la nostalgia más de tener la película en las salas de proyección, pero creo que al final la cuestión
de haberlo tenido en streaming, abarcó muchísimo más. O sea, se volvió una película que trascendió mucho más, porque por lo general siempre, bueno, a mí siempre creo que lo que siento con el cine en general mexicano y sobre todo que brinca acá al otro lado del charco es que la distribución es muy pequeña, es mínima. Entonces te pierdes de miles de películas que están un día, 2 días y ya, o sea, no, en streaming a lo mejor las anuncian, pero no hay ese boom que lo hubo con esta película, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso es Sin duda. muy benéfico. Justo me acuerdo Carrie que me decía, bueno, pues recibí correos de gente de Italia, de gente de no sé qué, o sea, la inmediatez es muy impresionante, muy, muy impresionante. Creo que todavía falta un poco de tiempo para poder evaluar lo que eso significa en el sentido de, bueno, por ejemplo, Bengala está asociada con la gente que hace las redes de Ya no estoy aquí. O sea, aparte, Netflix hace un esfuerzo, pero nosotros le damos continuidad. Entonces yo tenía acceso al frenesí, digamos, y al ese palpitar que surgió durante la película. Pero luego lo raro también es que son 2 semanas. O sea, es una erupción de 2 semanas y de pronto ya lo que sigue. Ya es Netflix, ahora me trajo Dark. Claro, sí. No, y es cierto, porque, por ejemplo, cuando nosotros estábamos hablando de la película, era justamente en ese boom, ¿no? En ese intervalo de 2 semanas donde todo el mundo hasta se ponía sus memes del corte de pelo, que obviamente fue también como lo que más se habló, y todo el mundo ahí de, tengo que poner en mis redes sociales que ya vi la película, ya no estoy aquí para ser cool, o mejor nada más no. Había que verla, sí, había que verla porque si no estaba en la onda tipo Tiger King o una cosa así, ¿no? Que era como lo que tenías que ver en el momento. Reconoces que una peli tiene que ser vista, ¿no? Que ya haces el post en redes sociales, ¿no? También es, como dices, otra parte que va de la mano, ¿no? Y perdón. No, sigue. Que sí, que eso habrá que evaluarlo después porque finalmente también es el músculo de Netflix es pues bastante impresionante. O sea, ¿cuál es la palabra? O sea, casi es una tiranía del contenido. O sea, es como, esto es lo que vas a consumir ahora y y esto tienen también ellos un gran equipo de comunicación. Entonces, no hay si tú entras a una red, si tú entras a una red social, ya no estoy aquí, todo el mundo era como... Claro, el frenesí. Imposible no. Y luego, lo mismo consiguieron con Roma. O sea... Bueno, Roma sí. Es una película que no es necesariamente sencilla para ciertos públicos. O sea, es una película con cierto ritmo, que es una película blanco y negro, sin actores conocidos. O sea, a mí me sorprendía, no sé, mi hermana Marta siendo parte de la ola de Roma, increíble. Y yo, wow, man, ok, chingón. O sea, claro. Y entonces es algo que hace Netflix que es muy interesante y espero que siga manteniéndose en este nivel, el contenido de este nivel, pero también te abre preguntas sobre qué pasa si tu película no llega a Netflix. O sea, yo como productor, todos los directores es como... Y esta es la gran tirada, ¿no? O sea, es como todo el mundo quiere irse a Netflix, obviamente está Amazon, está HBO. Yo trabajé en HBO, pero HBO tiene otra mentalidad totalmente de que el cine o las series deben ser consumidas como con tiempo, es como más, es como el señor elegante, ¿no? O quien decide allá adentro, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer y lo que no va a hacer? Que eventualmente, y especialmente en el contexto de que estamos todos encerrados, pues es la cultura que vamos a consumir. Sí. Y leí un artículo hace poco que Netflix, no me acuerdo si lo dijo el CEO, hace poco, hace 6 meses. Ya con el tiempo de la pandemia ya se me olvida como que el tiempo dejó de ser lineal. Entonces, hace 6 meses o un año, ya ni sé, pero ellos reconocían que ya Netflix no era ellos ya no buscaban referencias culturales porque ellos se habían convertido en un referente cultural. Ah, y eso, perdón.
Es, lado ahí. también tiene un grado como que puede ser inquietante, porque Netflix, si ustedes ven sus archivos, su biblioteca, pues no hay muchas películas de antes de los 2000, No, cine de menos arte. antes de los 90. Y yo creo que son contaditas antes de los 80. Sí, Sí. sí. Entonces están ellos como poco a poco, pues, no sé si la palabra cuál es, subordinando a su gramática visual. Entonces ya cuando tú ves una película que el primer acto no concluye en cierto tiempo o que tiene un ritmo o que no fue diseñada para la televisión, Que etcétera, sería como etcétera. el nuevo Hollywood, ¿no? De cierta manera. Es el nuevo Hollywood, sí. Sí, sí, Pero sí. la pregunta es qué tanto ellos van a soportar o van a permanecer con estas posibilidades de ver películas como Ya no estoy aquí, como Roma, o Beast of No Nation, que son las que mencionamos, pero de ahí pues, también Uncut Gems, Ujú. magnífica, o sea, sí, como a veces hacemos, uno no cancela su suscripción a Netflix por esas pequeñas joyas que te dan una vez al mes. Es así mi relación con HBO. No, y es Y el boxeo, que eso no me lo pierdo. Volviendo a la película, te quería preguntar un poco, me dijiste que eres de allá de Monterrey, ¿no? Y conoces Sí. bien la cultura. Mi relación con la película pues va por dos partes, ¿no? Y es más enfocada por la música, ¿no? Porque ambos, Gio y yo pues somos DJs y músicos desde hace mucho tiempo, y nos interesa mucho el tema de las cumbias y las cumbias rebajadas, porque pues acá no se puede tocar una fiesta latina sin tocar ese tipo de música. Y por otro lado también la parte de la subcultura, pues yo vengo de la escena del punk, y siempre he estado fascinado con esos temas y las películas que tratan esos temas, ¿no? Y te quería preguntar, en el caso de la subcultura de estos muchachos que acá los conocen como los colombianos, no sé cómo se conocen allí mismo, y quizás tú me puedes decir, ¿cuáles son los antecedentes de eso, de esa subcultura allá en Monterrey, y cómo se relaciona quizás con otras subculturas? Los orígenes hay distintas versiones. Uno está vinculado con el narcotráfico. Cuenta la leyenda, que siendo Monterrey una ciudad cercana a Texas, pues era un lugar donde uno podía hacer una pausa para recibir instrucciones y seguir su camino, ¿no? Entonces, cuando llegaban colombianos a la ciudad de Monterrey, se establecían, se iban a estas suerte de favelas en donde los accesos de la policía son complicados porque las calles son muy estrechas, e incluso eso ya mejoraba con los años, pero había unas que los servicios más elementales no los tenían, por ejemplo, electricidad, ¿no? Entonces, esta gente de Colombia llegaba con su música, que es del vallenato, de Valledupar, todavía ahí nos vamos todavía más atrás, Lisandro Mesa, etcétera, etcétera, ¿no? El Binomio. Y entonces llegan con su música y aparentemente ellos, cuando estaban en estos lugares que no había electricidad, ponían las baterías en su estéreo, en su grabadora. Y cuando la batería se empezaba a acabar, la música se iba haciendo lenta. Claro. Entonces, supuestamente de ahí viene la rebajada. O sea que Todo es... tiene sentido ahora, ¿eh? Ha revelado una gran cosa ahí. Aunque también hay como una historia ahí contada en la película también, que yo creo que es la muchacha colombiana le pregunta, pero ¿y por qué tú la escuchas así? Y él le dice, es para que haya más tiempo para bailar. Más sentimiento. Yo creo que eso es, o sea, ya cuando la historia, o sea, se empieza a pasar de generación en generación, pues ya luego llega un momento en que no necesitas una explicación, un argumento para que te guste o no. O sea, la música es su propio argumento. Y, y yo antes de saber esta historia escuchaba las rebajadas y pues sí, o sea, decías, ok, este es
otra emoción. Este es otro lugarcito que me va en donde me está tocando. Y esa es la historia de las rebajadas. Mi vínculo con ese tipo de música viene, yo creo que de dos lugares. Uno es que había un lugar muy famoso en Monterrey que se llamaba el Puente del Papa, en donde yo compré mi primer disco de Lisandro Mesa. Ya no me acuerdo si era original o copia, la verdad. Y era un lugar donde iba a comprar ropa usada, iba a comprar discos, iba como... Y está en las faldas de la Independencia. Entonces se venía la gente de la Independencia de muchas otras regiones, pero principalmente los colonos de ahí, a hacer negocio. Y ese lugar, justamente el Puente del Papa, que sale en la película, cuando van cruzando en un puente que tiene dos arcos blancos, ese es el Puente del Papa, y se le llamaba así el mercado, que ya no existe. Pero ese fue el vínculo, ese fue el puente para mí como un güey de residencial, de colonia residencial, con esta subcultura, y luego pues empiezas a involucrarte más, empiezas a escuchar a otra gente y de repente por primera vez en tu vida escuchas el nombre de Celso Piña y de pronto Celso Piña ya se vuelve un referente musical en tu vida y luego ya te vuelves de los que reprocha como que no, se hizo pop, pero comercial, ¿no? Sí. Pero de hecho me acuerdo que yo vivía en Nueva York cuando fui a un Tower Records y empecé a ver muchas opciones de compra y terminé con un disco de Celso Piña. Oye, pero eso ya fue hace mucho. Tower Records desapareció hace años. ¿Cuándo estuviste acá en Nueva York? Estuve en dos ocasiones, en el 2002, que es cuando sucedió esto. 2001 o 2002. Es posible que no lo de las torres. Entonces fue 2001. Yo llegué, a ver. No, yo llegué un año después de las torres, 2002. ¿Y de esa época es que conoces a Rafa? Sí, yo conocí a Rafa. A mí me habían invitado a estudiar en NYU y yo lo conocí ahí. Hace 18 años ya. Wow. Son ratitos. Eso. Oye, Gabriel, y obviamente, gracias por aclararnos todas estas dudas de la peli, porque mucha gente, o sea, nosotros estamos obviamente sacando nuestras conjeturas, pero creo que esta segunda parte ha sido muy buena ya con la fuente real, no nosotros haciéndonos nuestras propias conjeturas, pero también obviamente yo he estado investigando sobre todo lo que has hecho muchísimas cosas, empezaste en 2004, pero obviamente tienes una película ópera prima que es Cumbres, y bueno, si quieres platicarnos un poquito, es que tienes tantas cosas que podríamos echarnos 3 horas acá, pero obviamente yo tengo la oportunidad de aventarme Hilda, esta película de Vaquero de Mediodía, Road to Roma, que le estaba platicando de hecho a Omar que cuando vimos Road to Roma, la vi también con mi chava y se puso a llorar, ¿no? Y me dice, oye, qué interesante que un documental me cause o esta especie como de, no sé si se le llame documental porque es un poco medio behind the scenes. Sí. Me cause como esta cuestión como de lágrimas, ¿no? Y que eso se me hizo muy interesante, como de cómo no es documental, pero es como behind the scenes, te cause como este sentimiento, ¿no? Ese proyecto en específico tiene distintas peculiaridades porque cuando nos enteramos que Alfonso iba a hacer una película aquí en México, yo había producido con Nico Celis, el coproductor de Roma, con él coproduje Hilda. Y el director, Andrés, que ahora es mi socio también en Bengala, dijo, güey, hagamos un making of. Él nada más que hacer un making of de Roma. Súper sencillito, es más, era un masterclass. Nada más, habla Alfonso un ratito, vamos una semana, grabamos y nos vamos a casa y ya está. Y nos fuimos, no lo íbamos a dirigir nosotros, buscamos otros directores para que lo hicieran, pero también estaban muchos aterrados con anécdotas de Alfonso Cuarón. Entonces, llegó un momento en el que éramos el fotógrafo y nosotros, y dijimos, bueno, pues ya, nosotros, hagámoslo nosotros. Finalmente,
la película es tan, pues, tiene este nivel de perfección que si tú llegabas al set y ponías la cámara en cualquier lugar, pues ya había una ganancia. Y si a eso le sumas que el trabajo que hizo Marcelo Galán, el fotógrafo, que tiene muy buen ojo, pues en realidad la película se empezó a nutrir por sí sola. Ya luego vienen otras historias complejas en donde pues nosotros habíamos aceptado que el corte final fuera de Alfonso, entonces no todo lo que yo había anticipado está en la película, pero finalmente creo que pues es un making of hecho como un montón de manos, o sea, sí soy el director, pero finalmente, o sea, las palmas las lleva el equipo que construyó eso y un gran trabajo de edición. A mí lo que se me hizo interesante de que tú hayas dirigido esto, y como dices, hubo varias manos, pero fue que tu película, o sea, que Cumbres, es una película que es también en blanco y negro, que es una historia muy íntima, de dos hermanas, y de cierta manera vi cierta como similitud. No sé si eso fue a propósito o ya hubo algún vínculo ahí. No, sabes que Cumbres es sí, bueno, es mi ópera prima, fue en blanco y negro, y para mí ha sido muy interesante el proceso. O sea, para mí, digamos que hasta hace muy poco me empecé a reconciliar con esa película otra vez. ¿Por qué? Pues porque no deja, bueno, y esto sí está guardando proporciones. Alfonso Cuarón decía, para mí las películas son como exparejas, en que si terminamos yo prefiero ya no verlas, las quiero mucho, pero ya prefiero marcar distancia. Y Cumbres como, pues la hicimos con pocos recursos, fue compleja, fue en un momento en Monterrey donde la ciudad vivió un momento de violencia. Siempre cuento una anécdota de cuando tuvimos que cortar porque había disparos a unas cuadras de distancia, justamente por la independencia. Tremendo. Y ahora, no, es muy interesante como verla y decir, ok, esto fui le tengo mucho cariño, pero si puedo no volverla a ver en mi vida. Bueno, a veces pasa, a veces pasa. Me pasa con la música, que cuando hubo un disco que no sé por qué me aferré a hacer justamente eso, a escucharlo, y no me gustó, después lo tuve que rehacer, pero dije, ¿por qué estoy haciendo eso? Nadie lo pidió. Entonces, y al final a la gente le gusta más el primer disco que el que rehice, pero bueno, oye, otra cosa también, estoy viendo que en toda tu parte como de productor, tienes como muy específico el estilo de cine con el que trabajas. O sea, tú también tienes como una especie de curaduría en ese sentido, porque sí, o sea, si vemos toda tu historia, yo creo que la única que a lo mejor es un poco diferente para mí es la de Un padre no tan padre. Bueno, pues fui actor, no productor. Este actor sí, trae un rollo más comercial, obviamente. Y La Casa de las Flores, que también te aventaste bastantes episodios ahí, ¿no? Sí, pues me llama la atención que digas que hay una editorialización o una curaduría, porque hasta hace poco eso es un tema que me empezó a preocupar. O sea, que dije, güey, estoy haciendo, o sea, no hay una línea. ¿Qué está pasando? No. Al contrario, siento que tengo que empezar a revisar con mayor, pero al mismo tiempo no puedo. O sea, al mismo tiempo va a salir otra comedia romántica en septiembre en donde soy actor y tengo mucho más, ha sido como mi papel más grande. O sea que tú también como que sopesas lo que haces. O sea, hay relación en lo que haces como actor y como director o productor, o tratas de variar, o sea, despegarlo una de la otra. Pues a mí me empezaron a invitar de actor a partir de stand-up comedy. Yo hice stand-up comedy 3 años. Super moda en México ahorita, ¿no? Es el boom. Está de moda, sí. Yo ya no seguí. Justo cuando pegó yo ya no estuve, chingado. Pero sí, a partir de ahí me empezaron a invitar a películas
y muy distintas entre sí, unos papeles muy, muy breves, era como de mis amigos directores, seguramente tenían su corcho y decían, ay, güey, falta este personaje, ¿sí, no? Háblenle a Gabriel, vamos a comer, y yo estudié brevemente actuación, entonces sí tenía esta, digamos, esta espina y en el stand-up me sentía muy a gusto y ahora me escribí una película para protagonizarla y estoy tratando ahora, siento que ahora voy a tratar de hacer más películas en las que yo sea actor, ojalá el mundo y la vida me lo permita. Escribir para amigos, de verdad que quiero simplificar mi vida y que sean más amigos los que dirigen cosas que escribo. Y es un poquito igual con amigos y amigas, y es un poquito igual con la producción. O sea, producir proyectos de gente con la que puedo empatizar. Buenos camaradas. Sí. Oye, y ya para finalizar, nos hemos aventado un buen de muchas gracias por el tiempo. Oye, para finalizar, bueno, sabemos que estos proyectos, como lo hablábamos al principio de las pandemias y de todo este rollo, ¿cómo vas a lograr ahorita seguir ya habías hablado de ciertas medidas, pero ¿crees que esto está parando un poco en la cuestión de producción en cine en México o más bien hay un hambre por seguir produciendo y haciendo cine? Pues yo creo, la respuesta creo que se divide en tres. Por una parte, nos obliga a simplificar, justo comentaba hace un momento, a simplificar y, por ejemplo, una locación va a ser mi departamento, donde yo vivo. O sea, sabiendo el terror que eso significa, que un crew entre a tu casa. El virus llega a ti, tú no vas a él. Ajá. Entonces es como, güey, ya, no estemos 8 personas en una camioneta buscando la locación, hagámoslo en mi departamento. Oye, pues está la oficina, sí, ok, tu oficina, les escribo una escena para que podamos ahí. Y como se hace el cine independiente y de alguna manera como yo crecí haciendo videoclips gruperos, no crecí, o sea, tuve una formación del videoclip grupero en los 20 y pocos, mis 20 y pocos, y era así, era como, ok, tenemos tantas latas de cine, tenemos tanto tiempo, tenemos tanto dinero y tenemos esta locación que puedo conseguir gratis. Entonces, construyamos de ahí. Y justo uno de mis amigos, de mis mejores amigos con los que he trabajado así, se llama Israel Cárdenas, y sus películas, Jean Gentil, es afuera de la casa de los papás, bla, bla. Luego Dólares de Arena, que son películas dominicanas. Luego Dólares de Arena es como también en la casa de los papás, pero en el otro pasillo. Entonces, Qué bueno, el cine mexicano creo que cae muy bien para la pandemia porque creo que somos famosos por hacer mucho con pocos recursos, ¿no? O sea, el típico que dicen con un martillo y un papel y clavos y masking tape ya la libras, ¿no? Ya puedes de hacer tripas corazones. Sí. Entonces eso está bueno porque a veces creo que nos olvidamos de que finalmente tenemos que hacer las películas de manera también visceral y no ser tan... como entender también, o sea, hay una relación muy vulgar entre el dinero y el cine y tratar que esa relación vulgar no sea tóxica, que por lo menos tratar de generar círculos virtuosos en tus producciones. El casting está hecho con un montón de conocidos, de amigas, de amigos. Entonces, ese es el primer paso. Pero ese es un paso romántico. El otro paso es el paso del respeto y de la conciencia y de el rigor de que es un virus, de que hay gente que se le está pasando muy mal, que hay gente que ha tenido pérdidas. Entonces tampoco ser cuidadoso en el sentido y entender cuál es la relación de tu crew, de tu equipo hacia el COVID. Sí. Porque yo lo comento mucho, hay quien cree en mi equipo que el virus lo inventó Bill Gates. Y entonces, yo lo respeto eso, digo, ok, no voy a meter en una discusión si lo inventó Bill Gates, mientras seas consciente de que existe
Y hay otra gente de mi equipo que hay paranoia, no quiero salir de mi departamento y tal. Entonces, es esta alquimia en donde tampoco puedes permitir llegar con miedo al rodaje, porque ya es suficiente locura hacer una película, pero también, pues, no vamos a ser Fitzcarraldo, o sea... Claro. No, y aparte tú como productor, pues esa es una gran responsabilidad, ¿no? Como el calmar los ánimos. Entonces tú no puedes llegar con esta paranoia de se va a acabar el mundo. Es como de, a ver, como dices, vamos a tomar estas medidas, vamos a controlar las cosas. Todo va a salir bien siempre y cuando nos atenga. Como dices, crea lo que crea cada quien. Pues tenemos que acoplarnos a una estrategia, ¿no? Para que todo el mundo pueda hacer las cosas como se deben, ¿no? Y ese ritmo me imagino que se refleja también. Yo no sé mucho de cine ni de lo que está detrás de las cámaras, pero me imagino que ese es el caso. Y fíjate, te quería preguntar, y a la hora, a lo mejor sí, para finalizar, en términos de, volviendo un poquito al tema de Netflix y pensando un poquito en lo que estamos pasando, ¿tú crees que va a seguir habiendo espacio para contar estas historias más íntimas, especialmente de la cultura mexicana, que no necesariamente tienen que ver con la glamorización de los narcos y de los tiros y las cosas, sino lo que como una ventana dentro de las vidas de ustedes, ¿no? Quienes son los productores, escritores, etcétera? ¿Crees que va a seguir habiendo espacio para eso? Yo creo que sí. Yo creo que también van a pasar. O sea, sé que existe una crítica, en México la hay de manera muy constante hacia estas historias de narcos. Yo también he escrito estas historias, pero lo procuro hacer desde un lugar de honestidad. O sea, finalmente sí vivimos algo que nos afectó emocionalmente, narrativamente, y tampoco no es como que simplemente uno diga, ya no voy a escribir historias de narco, simplemente hacerlo desde otro lugar. Creo que van a haber más historias ahora de narco, pero desde un lugar distinto y puede ser, ojalá, desde un lugar más íntimo que desde un lugar más, que desde un lugar lucrativo, como también está sucediendo. Y sí creo que soy parte de una generación de cineastas mexicanos donde hay muchas voces nuevas, muchas posibilidades de historias, muchas películas. Creo que en los siguientes 5 años vamos a ver películas que suceden, más películas que suceden fuera de la Ciudad de México. Eso también va a ser muy interesante. Y también hechas por gente que no es de la Ciudad de México. Y también yo espero que por lo que está sucediendo, también los recursos lleguen a gente que no tiene posibilidad, no había tenido posibilidades de hacer cine y que veamos nuevas latitudes, nuevas regiones, de género, de etnia, o sea, que sea muchísimo más democrático de lo que ha sido hasta ahora. Yo creo que va a pasar en los siguientes años y yo creo que mientras siga teniendo honestidad e integridad y rigor, encontrará un lugar donde verse. Buenísimo. Perfecto, Sí, perfecto. sí, y creo que para cerrar, creo que ese es el mejor cierre que podemos dar, Gabriel. De nuevo, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Ya creo que este ha sido el podcast más largo que hemos tenido. Oye, una disculpa. No, al contrario, nosotros felices. Con gusto, sí. Lástima, como dices, que la distancia no nos permite estar en un lugarcito echándonos unos tragos juntos, pero aunque sea lo hacemos a distancia. Y no sé si quieras cerrar con algo más, ya para finalizar. Pues, no, nada más agradecerles la invitación. Creo que hay una cosita rápidamente que no comenté sobre mi participación en la película. Ahorita nosotros estábamos haciendo un podcast con los Tercos. Vamos a sacar un podcast que bueno, el nombre es tentativo, es Tercos por Siempre. Espero que ese es el nombre porque está muy bueno. Está muy y bueno. ellos son varios de los tercos son los que llevan el programa
el podcast, y les avisaré porque hablan o sea, un glosario de la música, y para nosotros es muy importante también, como productora, el impacto social y la extrapolarización de los proyectos, que no terminen en la película, sino que también podamos llevarlos a una incidencia social. Entonces, cuando eso suceda, les avisamos. Definitivo, sí, tenemos que hacer sinergia y obviamente pues esa es la idea. Los podcasts creo que lo interesante es que crean como esta cuestión de comunidad, de camaradería, compadrazgo, no sé cómo le queramos llamar, pero... Comunidad, creo que la palabra comunidad es fundamental. Sí, exacto, eso es muy interesante y pues bueno, no, obviamente tú avísanos y pues aquí hacemos un clientes necios. Imagínate, un junte de clientes necios con telco. Quedaría bien, cabrón. Clientes necios y tercos se va a poner bueno eso. Definitivo. Pero sí, 1 millón de gracias por, de nuevo, darnos de tu tiempo, estar aquí con nosotros y sí, esperamos poder seguir la conversación allá. Les mando un abrazo y que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Gabriel. Estamos ahí en contacto. Chao. Chao. Bueno.